Hola amigos, bienvenidos a la Paleopedia con Dino Viñetas Jax. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Echictis problematicus, así que comencemos. El Echictis era un pez paquicórmido que vivió en los océanos del Jurásico medio a tardío. Es el pez con aletas radiadas más grande y se encuentra entre los peces más grandes que se sabe que han existido. Su rango temporal es del Calobiano al Titoniano, hace aproximadamente 165 a 152 millones de años. Los primeros restos del Echictis fueron identificados en el siglo XIX. Especialmente importantes fueron los hallazgos del coleccionista británico Alfred Nicholson Leakes, por quien el género recibió el nombre de pez de Leakes en 1889. La especie tipo es Echictis problematicus. Se han encontrado fósiles del Echictis en Inglaterra, Francia, Alemania y Chile. En 1999, con base en los descubrimientos chilenos, una segunda especie fue nombrada, Echictis notocetus, pero luego se demostró que no se podía distinguir del Echictis problematicus. Los fósiles del Echictis han sido difíciles de interpretar porque los esqueletos no estaban completamente hechos de hueso, grandes partes consistían en cartílago que no se fosilizó. En varias ocasiones, los enigmáticos restos parciales grandes se han confundido con huesos de dinosaurios estegosáuridos. Como las vértebras se encuentran entre las partes que no se han conservado, es difícil determinar la longitud total del cuerpo. Las estimaciones han variado significativamente. A principios del siglo XX se consideró plausible una longitud de 9 metros, pero a su final a veces se afirmaba que el Echictis tenía más de 30 metros de largo. Investigaciones recientes han reducido esto a unos 16,5 metros para los individuos más grandes. Se han encontrado huesos del cráneo que indican que el Echictis tenía una cabeza grande con protuberancias en el techo del cráneo. Los radios de las aletas óseas fosilizadas muestran grandes aletas pectorales alargadas y una aleta caudal vertical alta. Los arcos branquiales estaban revestidos por branquiespinas, equipados con un sistema único de dedicadas placas óseas que filtraban el plancton del agua de mar, la principal fuente de alimento del Echictis. Junto con sus parientes paquicórmidos cercanos, Bonerictis y Rhynchonictis, el Echictis es parte de un linaje de organismos filtradores de gran tamaño que nadaron en los mares del Mesozoico durante más de 100 millones de años, desde el Jurásico medio hasta el final del periodo Cretácico. Los paquicórmidos podrían representar una rama temprana de Teleostei, el grupo al que pertenecen la mayoría de los peces óseos modernos. En ese caso, el Echictis es el pez teleosteo más grande conocido. Durante la década de 1880, el granjero Alfred Nicholson Leakes recolectó grandes fósiles de peces de pozos de marga cerca de Peterborough, Inglaterra. En mayo de 1886, estos fueron inspeccionados por John Whittaker Hulke, quien en 1887 los reportó parcialmente como las placas traseras del estegosáurido Homosaurus. El 22 de agosto de 1888, el profesor estadounidense Othniel Charles Marsh, experto en dinosaurios, visitó la granja de Leakes en Allenbury y rápidamente concluyó que la supuesta armadura de dinosaurio representaba de hecho los huesos del cráneo de un pez gigante. En 2 semanas, el experto en peces británico Arthur Smith Woodward examinó los especímenes y comenzó a preparar una descripción formal publicada en 1889. En él nombró a la especie Echictis problematicus. El nombre genérico Echictis significa pez de Leakes, del griego ictis, pez. Los fósiles encontrados por Leakes le dieron al pez el epíteto problemático porque los restos estaban tan fragmentados que eran extremadamente difíciles de reconocer e interpretar. Después de una segunda publicación en 1889 se plantearon objeciones contra la naturaleza bárbara percibida del nombre genérico, que simplemente adjuntaba un apellido británico no latinizado a una palabra griega clásica. Woodward, por lo tanto, en 1890 cambió el nombre del género a Lexia, resultando en una Lexia problemática. Sin embargo, según los estándares modernos, este es un sinónimo menor no válido. El espécimen holotipo BMNHP.6921 se había encontrado en una capa de la formación Oxford Clay que data del Calobiano de hace aproximadamente unos 165 millones de años. Consiste en 1130 33 elementos desarticulados del esqueleto, en su mayoría fragmentos de radios de aletas, probablemente de un solo individuo.
Otro espécimen BMNHP.6922 contiene restos fragmentarios probables adicionales del Lexictis. Woodward también identificó un espécimen previamente adquirido del coleccionista francés Tison, quien los había encontrado en 1857 en las falaises de Sbaches-Noires de Normandia, BMNH32581, como las branquiespinas del Lexictis. Otro ejemplar comprado en 1875 de la colección de William Cunnington, BMNH46355, no pudo reconocer. Leakes continuó recolectando fósiles de Lexictis que posteriormente fueron adquiridos por los museos británicos. En marzo de 1898, Leakes informó haber descubierto una cola que el 17 de marzo de 1899 vendió por 25 libras esterlinas al Museo Británico de Historia Natural, que le exhibió como espécimen BMNHP.100. Para la ocasión se inició una nueva gama de números de inventario. Ya en julio de 1898 se había comprado la parte delantera de probablemente el mismo animal, BMNHP.11823. El 22 de julio de 1905 se adquirió el ejemplar BMNHP.10156, una cesta branquial. En enero de 1915, Leakes vendió especímenes GLAHMV3362, una aleta pectoral, y GLAHMV3363, el resto del mismo esqueleto con 904 elementos, al Museo Hunterian de Glasgow. Leakes tenía un rival, el coleccionista Henry Kipping, quien en 1899 engañó a los trabajadores del pozo para que vendieran rayos de aletas dorsales al informarles erróneamente que Leakes había perdido interés en tales hallazgos. Kipping vendió nuevamente estos a la Universidad de Cambridge, donde fueron catalogados como espécimen CAMSMJ.46873. En septiembre de 1901 fueron examinados por el paleontólogo alemán Friedrich von Huene, quien los identificó como puntas de la cola de Homosaurus, actualmente llamado Dacentrurus, la segunda vez que los restos de Lexictis se confundieron con huesos de stegosáuridos. El propio Leakes pudo desengañar a von Huene el mismo año. En 2001, los estudiantes de Doctor Star Peak descubrieron un importante nuevo espécimen británico al que apodaron Ariston, después de un comercial de 1991 para la lavadora Indesit Ariston, que afirmaba que sigue y sigue y sigue. De la misma manera, los huesos de Lexictis parecían continuar interminablemente en la cara del hoyo de Marga. Desde 2002 hasta 2004, Ariston o espécimen PETMG F174 fue excavado por un equipo encabezado por Jeff Liston. Para descubrir los restos fue necesario retirar 10.000 toneladas de marga, formando un desmonte de 15 metros de espesor. El hallazgo generó una considerable atención de los medios, lo que inspiró un episodio de la serie BBC Sea Monsters The Second Mox the Ugly Sea y un documental de Channel 4 titulado The Big Monster Dig, ambos con reconstrucciones animadas generadas por computadora de Lexictis. Posteriormente, Liston dedicó una disertación y una serie de artículos a Lexictis, proporcionando la primera osteología moderna extensa del animal. Además de los descubrimientos británicos, se continuaron realizando hallazgos de naturaleza más fragmentaria en Normandia, Francia. En julio de 1982, Alemania se convirtió en una fuente muy importante de fósiles de Lexictis cuando dos grupos de paleontólogos aficionados, sin darse cuenta de las actividades del otro, comenzaron a desenterrar el mismo esqueleto en Waluki. Sorprendentemente, partes de él fueron nuevamente identificadas incorrectamente como material de estegosáurido del Exobisaurus. Desde 1973 en adelante, fósiles fragmentarios de Lexictis fueron descubiertos en Chile. En marzo de 1994 se encontró un espécimen más completo, SMNK2573PAL. En 1999, los hallazgos chilenos fueron nombrados como una segunda especie, Lexictis notocetes, el monstruo marino del sur. Sin embargo, Liston concluyó más tarde que los
supuestos rasgos distintivos de esta especie, las depresiones en las branquiespinas eran artefactos causados por la erosión. Lexictis notocetes sería un sinónimo menor de Lexictis problematicus. Los restos fósiles de Lexictis se han encontrado en el Calobiano de Inglaterra y el norte de Alemania, el Oxfordiano de Chile y el Calobiano y Kemerigiano superior de Francia. Estas ocurrencias abarcan un rango temporal de al menos 5 millones de años. Un rastrillo branquial completo y aislado de la formación Vaca Muerta de Argentina, denominado MOZ-PV1788, ha sido asignado al género y data del Titoniense temprano. Aunque se han encontrado restos de más de 70 individuos, la mayoría son parciales y fragmentarios. Por lo tanto, el esqueleto de Lexictis solo se conoce de manera imperfecta. Esto se debe en gran medida al hecho de que muchos elementos esqueléticos, incluida la parte frontal del cráneo y los centros vertebrales, no se osificaron, sino que permanecieron como cartílagos. Además, los que se osificaron fueron ahuecándose gradualmente durante la vida del animal por reabsorción del tejido óseo interno. En la fase fósil, la comprensión aplastó y agrietó estas estructuras huecas, lo que hizo extraordinariamente difícil identificarlas o determinar su forma original. La cabeza probablemente era relativamente grande y ancha, pero aún alargada. El hocico es completamente desconocido. Los huesos frontales están ausentes. El techo del cráneo es bastante robusto, con protuberancias en los parietales, continuando lateralmente sobre la dermocterótica y los postparietales. Los parietales tienen una muesca en la línea media anterior. Un dermos penoticum está presente por encima de la cuenca del ojo. Las mandíbulas son desdentadas. Detrás de la articulación de la mandíbula está presente una iomandíbula robusta. La canasta branquial descansa sobre hipohialia emparejada. Al menos los dos primeros arcos branquiales han osificado hipobranquialia. Las partes inferiores del arco branquial, probablemente estaba presente un tercer hipobranquial. Los hipobranquiales se unen en sus extremos inferiores en un ángulo de 21,5 grados a través de una articulación funcional que posiblemente sirvió para aumentar la apertura de la boca a unos 2 pies. Los 5 arcos branquiales tienen ceratobranquialia osificado con una sección transversal triangular, las secciones medias de los arcos. Los hipobranquiales se fusionan con sus ceratobranquiales. El quinto arco branquial está fusionado con las partes delanteras de la canasta. La epibranquialia superior y la faringobranquialia están presentes, pero son poco conocidas. Los cuartos arcos están sostenidos por un cuarto basibranquial en la línea media. Un opérculo osificado está presente. Los arcos branquiales están equipados con filas de branquiespinas paralelas de 3 a 12 centímetros de largo, en vida probablemente unidas a los ceratobranquiales a través de tejido blando. En la parte superior de cada rastrillo están presentes una o dos filas de docenas de dientes bajos. Cuando hay dos filas, se colocan en los bordes de la superficie superior y se separan por un canal profundo, separado a su vez de un espacio hueco interno por un tabique transversal. Los dientes o fimbriaciones están dirigidos oblicuamente hacia el frente y la parte superior. Están ranurados en sus lados. Las estrías continúan sobre los lados del rastrillo. El estudio detallado de especímenes franceses exquisitamente conservados reveló a Liston que estos dientes estaban nuevamente a través de tejido blando, cada uno unido hasta delicadas placas óseas de 2 milímetros de largo, estructuras que nunca antes se habían observado entre peces vivos o extintos. Una hipótesis anterior de que las estrías funcionarían como cavidades para afilados dientes de aguja, como con el tiburón peregrino, fue refutado por la presente. Los rastrillos sirvieron para filtrar el plancton, el principal suministro de alimentos de Lexictis del agua de mar. Gran parte de los fósiles de Lexictis consisten en aletas óseas. Lexictis tiene dos aletas pectorales que probablemente estaban ubicadas bastante bajas en el cuerpo. Son grandes, muy alargados, unas 5 veces más largos que anchos y con forma de guadaña, con una torcedura repentina en el extremo inferior curvándose 10 grados hacia atrás. También está presente una aleta dorsal, aunque se desconoce su posición. Faltan aletas pélvicas en el vientre, también falta una aleta pélvica. Sin embargo, hay indicios de una pequeña aleta anal triangular. La aleta caudal vertical es muy grande y simétrica con lóbulos superiores e inferiores
inferiores emparejados. Hay un lóbulo más pequeño en el medio que sobresale entre ellos. Los radios son lepidotriquia no segmentados, lo que da como resultado una estructura bastante rígida. Están bifurcados en hasta 3 puntos de división a lo largo de su longitud, por lo que un solo rayo proximal puede tener 8 extremos distales. Una fila de supraneuralia ósea está presente detrás de la cabeza, a cada lado de la columna vertebral. Se desconocen las suroneuralias en la cola, no hay escamas óseas presentes. Lexictis es el miembro más grande conocido de los Osteichthyes o peces óseos. El pez óseo no tetrapodomorfo más grande que existe es el pez luna, mola mola, con un peso de hasta 2 toneladas, un orden de magnitud más pequeño que Lexictis. El pez remo gigante existente podría rivalizar con Lexictis en longitud, pero es mucho más delgado. La falta de una columna vertebral preservada ha hecho difícil estimar la longitud exacta de Lexictis. Arthur Smith Woodward, quien describió el espécimen tipo en 1889, se estimó que el espécimen BMNHP.100 era de un individuo de alrededor de 9 metros de largo. Comparando esta cola de Lexictis, que tiene una altura conservada de 274 centímetros, con otro paquicórmido, Ixocormus. Históricamente, la longitud de Lexictis no fue objeto de mucha atención. La única referencia que hizo el propio Woodward cuando en 1937 la indicó nuevamente como 9 metros en la etiqueta del museo de BMNHP.100. Sin embargo, en 1986 David Martin comparó los huesos de Lexictis con un paquicórmido que había descubierto recientemente, Asthenocormus. Las proporciones inusuales de ese espécimen dieron una amplia gama de tamaños posibles. Algunos eran tan bajos como 13,5 metros, pero la extrapolación de la canasta branquial resultó en una longitud estimada de 27,6 metros para el espécimen de Lexictis NHMP.10156, anteriormente llamado BMNHP.10156. Martin consideró la estimación más alta como un tamaño plausible de los individuos más grandes. Posteriormente, una longitud de 30 metros se mencionó a menudo en las publicaciones de divulgación científica, a veces una de hasta 35 metros. Liston en sus estudios concluyó con estimaciones mucho más bajas. La documentación de hallazgos históricos y la excavación de Ariston, el espécimen más completo jamás encontrado en Starpeak cerca de Whittlesey, Peterborough, respaldan las cifras de Woodward de entre 9 y 10 metros. Con Ariston, las aletas pectorales están separadas 100,5 centímetros, lo que indica un cuerpo estrecho sin un tamaño excesivo, aunque inicialmente se pensó que tenía 22 metros de largo. En 2007, Liston afirmó que la mayoría de los especímenes indicaban longitudes entre 7 y 12 metros. Una extrapolación lineal de la cesta branquial sería defectuosa porque las branquias crecen desproporcionadamente en tamaño, teniendo que aumentar su superficie alométricamente para asegurar el suministro de oxígeno de un cuerpo que aumenta de volumen a la tercera potencia. Las estructuras de anillos de crecimiento dentro de los restos de Lexictis han indicado que se habría necesitado de 21 a 25 años para alcanzar estas longitudes, y elementos aislados de otros especímenes mostraron que un tamaño máximo de poco más de 16 metros no es irrazonable. En 2013, Liston y sus colegas estimaron que la edad de los 5 especímenes PETMG F174, NHMUK PV P100, GLA HMV 3363, NHMUK PV P6921 y NHMUK PV P10156 tendría entre 19 y 40 años. El espécimen más grande, NHMPV10156, sobre la base de su canasta branquial, con un ancho conservado de 114 centímetros y una altura de 154,5 centímetros, habría tenido 38 años, 2 años más joven que el holotipo NHMUK-PVP6921, y medía 16,5 metros de largo. En 2018, Ferron y sus colegas estimaron que este espécimen habría pesado
44,9 toneladas métricas. Woodward inicialmente asignó a Lechictis a Cipenceroidea, considerándolo relacionado con el esturión, teniendo en común las grandes branquiespinas y las aletas ramificadas. En 1905 cambió esto a Pachycormidae. Los paquicórmidos tienen una posición algo incierta, a menudo se los considera teleosteos muy basales. De ser así, Lechictis sería el teleosteo más grande conocido. Otros los ven como miembros de paquicormiformes que forman el grupo hermano de los teleosteos, y a veces se los considera incluso más basales, amiformes. En este último caso, la aleta arqueada existente, Amia calva, sería el pariente vivo más cercano de Lechictis. Dentro de Pachycormidae, un análisis cladístico encontró que Lechictis era la especie hermana de Asthenocormus, siendo su clado el grupo hermano de Martillictis. Al igual que los peces más grandes de la actualidad, los tiburones ballena y los tiburones peregrinos, Lechictis problematicus obtuvo su nutrición como un alimentador de suspensión, utilizando una serie de branquiespinas especializadas que recubren su canasta branquial para extraer zooplancton, pequeños animales del agua que pasa por su boca y a través de sus branquias. Está menos claro si también el fitoplancton, las algas, formaban parte de la dieta. Lechictis podría haber sido un alimentador de carneros, haciendo que el agua pasara a través de sus branquias al nadar, pero también podría haber bombeado activamente el agua a través de la canasta branquial. En 2010, Liston sugirió que los surcos fosilizados descubiertos en antiguos fondos marinos en Suiza y atribuido a la actividad de los plesiosaurios, de hecho había sido hecho por Lechictis arrojando agua por la boca para perturbar y comer los bentos, los animales que habitan en el lodo del fondo del mar. Todavía hay mucha incertidumbre sobre el ciclo de vida de Lechictis. El estudio de Liston de 2013 sugirió un crecimiento lento, casi lineal. Sin embargo, un estudio francés en 1993 sobre su estructura ósea concluyó que el metabolismo era bastante alto. También es problemático cómo Lechictis podría aumentar su tamaño rápidamente durante el primer año de su vida. Los teleosteos suelen poner huevos relativamente pequeños, y esto se ha visto como un obstáculo para que alcancen tamaños gigantes. En 1986, Martin reportó la presencia de un diente del cocodrilo marino Metriorhynchus en un hueso de Lechictis. El hueso se habría curado, una señal de que el Metriorhynchus de unos 3 metros de largo estaba cazando activamente al pez mucho más grande. Sin embargo, en 2007, Liston concluyó que el tejido óseo no se habría curado y que probablemente se trataba de un caso de recolección de residuos. Un depredador ápice de los mares de Oxford Clay lo suficientemente grande como para atacar a Lechictis fue el Pliosaurio Liopleurodon. En 1999, Martin sugirió que un cambio climático al final del Calobiano condujo a la extinción de Lechictis en los mares del norte, ofreciendo al océano austral un último refugio durante el Oxfordiense. Sin embargo, en 2010, Liston señaló que Lechictis durante el Quimericciano tardío todavía estaba presente en el norte, como atestiguan los hallazgos normandos. Sin embargo, Liston consideró en 2007 que la falta de alimentadores de suspensión de vertebrados de hasta 0,5 metros antes de la etapa calobiana del Mesozoico podría indicar que el Calobiano había visto un marcado cambio en la productividad en lo que respecta a las poblaciones de zooplancton. De hecho, estudios posteriores respaldaron esto, viendo a Lechictis como el comienzo de una larga línea de grandes que se alimentan de paquicórmidos en suspensión que continuaron floreciendo hasta bien entrando el Cretácico superior, como Bonerictis y Rhynchonictis, enfatizando los caminos evolutivos convergentes tomados por paquicórmidos y ballenas barbadas. Estudios recientes han descubierto algunas estimaciones con respecto a la tasa metabólica y la velocidad de Lechictis. Usando datos de peces teleosteos vivos como comparación, los científicos descubrieron que Lechictis podría haber navegado a velocidades potenciales de 11 millas por hora mientras aún mantenía la oxigenación de sus tejidos corporales. El nombre Lechictis significa pez de Lix. Y bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, adiós.